Hola, mi nombre es Mabel Y yo soy Raúl. y estamos tan hartos de la vida que decidimos hacer un podcast de arte. Así que si también estás harto de la vida, quédate a escuchar este podcast. Bueno, para este capítulo estamos en línea porque yo me enfermé. Le dio moco al Me, Raúl. me dio el Optimus Prime. Le dio Omnitrix. Bueno, no es cierto, pero pues por si acaso, para mantener la distancia, vamos a grabar este capítulo así, ¿no? En línea. Sí, y para tener dinamismo Ajá. en el podcast, ¿no? Ya, ya Hay que las, aprovechar la tecnología. ajá, ya la siguiente ya estaremos normal, espero, ¿no? En el estudio. Ajá. El tema del estudio de Los Ángeles. Sí, teledimensional. El tema de hoy que es arte contra artesanía, ¿no? O si Sí, la sí. artesanía es arte, ¿no? Si la artesanía es considerada como arte, ¿tú qué piensas, Ay, Raúl? pues es un tema complicado, ¿no? Es un tema polémico, ¿no? Porque se piensa o tal vez pensamos que el nombrar algo como artesanía es como decir que eso es feo, ¿no? Que es como ¿qué? Una Es descripción menor. como es menor, ¿no? Como que eso no vale, ¿no? Pero realmente no, sino que lo que vamos a tratar de hablar aquí es que el arte, bueno, existe como una diferencia, ¿no? Entre arte y artesanía, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar más o menos por qué unas cosas son artesanías y por qué otras cosas son arte, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, yo creo que sí hay diferencia entre las artes y las artesanías, ¿no? Pero, pues tú qué destacarías más o menos de esto. pues igual vamos a hablar un poquito del contexto, de las diferencias, características, etcétera, ¿no? Del por qué, sin una no existe la otra y viceversa. Entonces, vamos Pues, a plantear un poquito de esto en el capítulo de hoy. pues haciendo un poquito como de historia, todo empieza como en el Renacimiento, ¿no? Como lo estábamos hablando ahorita, que es esta época en la que el hombre dice, ¿sabes qué? Yo empiezo a valer más, yo sé que pues soy importante en esta vida, sé que muchas cosas se dan en el Renacimiento, ¿no? No solo en el artísticas, ¿no? Sino intelectuales, filósofos. Filosófica. Ajá, todos estos personas como que empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también soy importante en este mundo, me voy a dar mi importancia, ¿no? Entonces, llegan los artistas y dicen, ¿sabes qué? Mi trabajo artístico tiene una reflexión intelectual, ¿no? Lo que yo estoy haciendo lleva cálculos matemáticos, lleva trabajo de investigación, de reflexión, de un montón de cosas que no puede ser considerado artesanía, ¿no? Ah, porque antes a los artistas se les consideraba artesanos, ¿no? Eh, Sí, y no existía como esa definición de artistas, ¿no? ajá, exacto, era un oficio más, era como ser Ujú, costurera, era como ser plomero, era como ser ujú, carpintero, etcétera, etcétera. Ni siquiera era, o eras considerado pintor, o eras escultor o así, ¿no? Pero no era más ujú, que ser un plomero, o era exactamente, tenías la misma jerarquía. Pero entonces comienza esta como revolución de pensamiento y ujú, ya se te consideras genio al plasmar tu discurso más a un plano más filosófico, ya ujú. tomas, ya se empieza a considerar como un trabajo mayor, como una que tiene la jerarquía de oficios y trabajos, estás más arriba, ¿no? Ya era así de mi mano es digna de De plasmar plasma. la revolución ideológica que se está viviendo en el momento Ajá. en papel o en lienzo. Ajá, porque digamos los dibujantes, los pintores, los grabadores, era como de mi habilidad es tanta que pues obviamente yo tengo que ser superior a estas que a un simple como costurero, ¿no? Que a un simple Sí, un trabajador, ¿no? oficio normal. Ajá, y ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a darnos nuestro lugar, entonces vamos a llamarnos artistas, ¿no? Esta persona que es superior, ¿no? En cuanto a conocimiento y en cuanto a intelectualidad, y es cuando dices, ah, pues entonces esos artistas valen más, ¿no? Los trabajos artísticos son superiores y vamos a hacer esta distinción, ¿no? De arte y de artesanía, ¿no? Y ahí es cuando surgen pues las artesanías, ¿no? Que se les empieza a llamar como artes menores, ¿no? Y pues dices, ¿realmente son artes menores? ¿Realmente valen menos? ¿Tú qué crees? No creo que valgan menos, ¿no? Simplemente porque sean artesanías, ¿no? No, son contextos diferentes, ¿no? La artesanía, vamos, se Ujú, va a términos más útiles. Pongo de ejemplo, vemos los jarritos, vemos las cucharas de madera, vemos espejos, ujú. etc, etc, ¿no?
y el arte tiene una función como de solamente una vez como más a una razón de pensamiento. Más único, ¿no? Ajá, más que de funcionalidad a lo mejor doméstica o de el entorno. Entonces yo creo que esa es la parte en la que pues nuestro clasismo y esta parte como que minimiza la artesanía a solamente estética, a que solamente la compras por estética y usos hogareños, cuando no, en realidad pues sí contiene un discurso colectivo. ¿O tú qué crees? Ajá, y realmente no es que el arte, bueno, la artesanía valga menos, ¿no? Sino que al menos lo que hemos estudiado un poco es que, por ejemplo, el arte se le considera arte porque es como una pieza única, ¿no? Para mí, ¿no? Yo, digamos, yo tengo unas sensaciones, unos ciertos pensamientos, quiero expresar algo, pues ¿sabes qué? Voy a hacer una pieza artística, ¿no? Una música, una pintura, un dibujo, lo que quiera, ¿no? Entonces, esa pieza que yo hice se considera arte justamente por eso, ¿no? Porque refleja los momentos que yo tuve en un cierto momento nada más, ¿no? Y no los voy a poder repetir más después, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Una pieza artística, entonces esto se va a convertir en algo único, ¿no? Y no voy a estar reproduciéndolo una y otra vez, ¿no? Y a diferencia de la artesanía, son como estas piezas que se reproducen una y otra vez, ¿no? Se generan en masa. Ajá, se generan en masa, ¿no? Y dices, y muchos llegaron a decir como de, pues esto no vale, porque justamente se genera muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor, ¿no? Si puedes reproducir una y otra y otra. Pero yo estaba viendo que no necesariamente tiene que ser así, porque estas artesanías no es como que digas, pues es un objeto simple que, pues, lo puedes utilizar para algo útil, ¿no? Supuestamente. Pero en sí estos objetos, pues como que contienen todo ese bagaje cultural, ¿no? De hace 100 años, de hace 200 años, en donde la cultura era de cierta manera y para, como una forma de identidad, pues quedaron las artesanías, ¿no? Entonces estas tienen un gran valor también porque justamente hacen esa distinción, ¿no? De este es el tipo de artesanía que yo hago y mi cultura se identifica por este tipo de artesanía, ¿no? Y no es como que no tenga un valor. No, exactamente, su función es preservar la tradición de la cultura o de la identidad, ¿no? Entonces es el arte está para revolucionar, para atreverse al cambio, y la artesanía es para arraigarse al pasado y mostrar las tradiciones pasadas a las nuevas generaciones. Entonces, sin ella, sin esta parte del pasado, no se podría generar una revolución de pensamiento artística. Entonces, una es necesaria de la otra, porque la otra nos muestra las tradiciones, los colores, el discurso que se genera en estas sociedades, para así nosotros tomarla y saber qué corromper, porque si no sabes lo ya planteado, ¿cómo lo corrompes, no? Ajá. Entonces, pues para mí es este lado pues positivo que tienen las dos partes, o sea, una no es más que otra, es simplemente el contexto en el que se está viviendo, ¿no? Porque si nos vamos a que cuando piensas en artesanía, piensas en pueblos mágicos, ¿no? Piensas en familias humildes que generan piezas para que generalmente son como pobres, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues es más el contexto en el que ellos exponen sus piezas al público, que pues igual es de una manera económica para sustentar a su familia, pero aún así en cada jarrito, en cada pieza viene un discurso pues de identidad, de ¿no? colectividad, de colectividad de la región. Entonces, pues el artista es un poco más personal, porque es una idea de pensamiento pues sí, personal y único, entre comillas. Entre comillas, único. No es único. Ajá. Y es solamente una pieza, ¿no? Se va más, pues si la consumes es más esta cuestión de ego, de decir así, tengo una de 5 reproducciones, ¿no? Y en la artesanía se reproducen más. Y ese es un poquito el problema pues de la sociedad, ¿no? Que ha creado o que ha clasificado, ¿no? Como de el arte que está o lo que está en un museo vale más que lo que está en un mercado, ¿no? Y de ahí que pues, muchas personas que regatean las artesanías, ¿no? Es como de, pues como esto está aquí en un mercadito de algún pueblo, pues vale menos, ¿no? Y si quiero obtener algo de mayor valor, pues sabes qué, me voy a un museo importante y no importa que esa pieza sea, pues tal vez una pieza conceptual,
dices, no me importa, lo que me importa es alcanzar ese estatus, ¿no? Ujú. Con Sí, esta pieza exacto. artística, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en la artesanía, pues, Ujú, pues normalmente son en mercaditos o en regiones, en pueblos mágicos, etc, etc, ¿no? ujú, Entonces, la gente se aprovecha de la necesidad de las familias para ujú, regatear estos trabajos que, aparte de tener un discurso precioso, porque es la identidad de una región, ujú, tiene estética, pero también se requieren horas y horas de trabajo, porque yo siento que en la artesanía se requiere muchísimo más de trabajo ujú. manual, si Más es manual. Ajá. necesaria una habilidad, Ujú, para la artesanía sí es necesaria una habilidad, entonces la gente no ve este lado, y en el arte, a lo mejor ya, y no tampoco digo que no es malo, ¿no? En el ujú, arte puedes no tener la habilidad de Da Vinci y aún ujú. así generar piezas, Piezas pero artísticas, como ¿no? ese es el contexto, ¿no? A lo mejor en las regiones donde las artesanías abundan, Ujú, no es tan fácil consumir una educación artística, ¿no? Y a lo mejor en donde existen las galerías, museos y así, que están en las ciudades, existe la mayor posibilidad ujú. de consumir arte, de tener escuelas Pues artísticas, artísticas, ajá. también de que existan personas que paguen por tu arte, ya sea cine, fotografía, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces está estas dos partes que una no es más que otra. Ajá, porque estaba viendo una definición que era de los artistas, es aquella persona que tiene educación artística, ¿no? Definiciones un poquito, chafitas, ¿no? Y Medio decía, clasistas. ajá, y decía, y el artesano es aquella persona que no tuvo una educación artística, ¿no? Como encerrando a todos en esa categoría de como de, el artesano es aquella persona que no, pudo, solventarse unos estudios y por lo tanto hace artesanías, ¿no? Como queriendo decir, como de, como él no estudió, entonces él Sí, solo puede hacer artesanías, ¿no? Y como estos, minorizando su trabajo. ajá, y como esta persona que sí fue a la escuela de Bellas Artes y pasó 4 o 5 años estudiando, es como de, él es mejor artista, ¿no? Pero realmente, pues no siempre es así, ¿no? Yo hasta ahorita sigo teniendo esa inquietud, esa mosca en la oreja que es como de, como un artista que llega a un museo y, por ejemplo, pone un bulto de ropa y es como de, esto es más pieza o vale mejor, vale más que las artesanías que encuentras en los mercados, ¿no? Como dices, para eso sí necesitas una habilidad, ¿no? Para crear esas piezas artísticas, esas piezas de artesanía, ¿no? Porque tienes un buen de tiempo, de colores, para crear las vasijas o lo que tengas que hacer. Realmente necesitas una habilidad, ¿no? Y no es como que cualquiera pueda hacerla, ¿no? Y ya en el museo llega esta persona y dice, pues sabes qué, pues yo como estudié 20 años arte y hasta tengo un doctorado, yo me doy el lujo de poner un bulto de ropa y decir que esto es arte y que esto vale más solo porque tengo los estudios, ¿no? Y pues eso es algo que a mí me sigue chocando, ¿no? Y sé que pues el arte ha cambiado, ¿no? Y pues no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Pero es como de, ¿por qué ese tipo de arte se valora más que las artesanías, ¿no? Y es como un dilema muy, muy grande, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ahorita lo que comentas, pongamos de ejemplo a el de Campbell, ¿cómo se llama? Campbell, no me acuerdo. El Pero de que, Marilyn Monroe. no me acuerdo. Pero que igual es una pieza, Warhol, Warhol, ajá, que hace que piezas reproducibles, ¿no? ajá, es lo que dicen la artesanía. El arte te da la exclusividad de tener una pieza única, ¿no? Y la Ujú, artesanía se critica porque es en masa. ujú, Entonces, cuando Warhol imprime sus piezas en masa, ujú. es ya artesanía, ¿no? Sin embargo, se sigue considerando arte porque el vato tenía varo. Ajá, Entonces ya es así como de, que ya me como que está ahí no encaje. gustando esto. Me encaja. Estaba viendo que justo el arte es como muy contradictorio, ¿no? El arte y la artesanía, estas definiciones, porque ves que hasta ahorita lo que hemos estudiado y lo que hemos visto, como que no hay una definición concreta del arte, ¿no? Porque pues, siempre es subjetivo, ¿no? Entonces para mí el arte puede ser una cosa y para el otro puede ser otra cosa muy diferente y puede haber mil definiciones de arte, ¿no? Y de artesanía, ¿no? Y ese es un poquito el problema, ¿no? Porque pues no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? En decir, esto es arte y de aquí para acá es arte y de aquí para acá es artesanía, ¿no? Pues realmente no, ¿no? Porque incluso algunos trabajos artesanales pues pueden ser considerados arte, ¿no? Por lo mismo de Sí, que pues contienen toda esa, lo que decíamos, ¿no? Todo un bagaje cultural de hace 100, 200 años y que tú dices que pues en una pieza artística a veces no lo contiene, ¿no?
yo estaba viendo algunos trabajos, como de estudiantes, que ves que ahorita están como los términos de semestre, y estaba Ujú. como explorando qué han hecho como otros compañeros de otras escuelas y así, y luego ves como piezas artísticas que dices, pues como que esto, pues para mí esto no es arte, ¿no? Ujú. Y sí es un poco conflictivo porque es como de, pues realmente estudias mucho tiempo para hacer esto y te digo lo que, por ejemplo, lo de los artesanos, ¿no? Que ves como de, es esta persona que no estudia, entonces por lo tanto solo hace artesanía, ¿no? Entonces, y el artista que estudia 3 4 años, él sí puede hacer verdadero arte, ¿no? Sí, lo que te platicaba hace Ujú, rato, ¿no? No, yo creo que, y nos lo ujú, dijeron al principio de la carrera y nos dolió horrible, porque llegamos a la carrera y nos dijeron, de aquí salen como licenciados en artes visuales, no ujú. como artistas. Y tú Ajá, así de, no, mi no puede corazón. ser. Entonces, y exactamente, ya luego lo entiendes y dices, tienes toda la razón del mundo, porque Ujú, te puedes aventar toda una vida de estudios de historia del arte, de técnica, etcétera, pero ujú, si no naces con la habilidad, con el talento y con la pasión, ujú. bueno, no es de nacer, o no lo sé, pero ¿Quién si no sabe? no lo mantienes, no lo tienes, jamás vas a ser artista. Eso ya es Ujú, como algo intrínseco, es algo nato, es como ser doctor, ya tienes esa vocación, es como ser ingeniero, es como ser ujú, carpintero, es como ser lo que tú quieras, ya necesitas tener esa vocación. Entonces, a lo mejor el artesano crece en este entorno porque pues, son tradiciones, creces tradiciones. en Ajá. este entorno Ujú, y ves a tu papá, a tu abuelo, todas estas piezas y ujú, aparte pues le tienes un amor y le tienes un sentimiento, pues, como dices, es un bagaje cultural, ujú. cientos de años, pues generas estas dos partes sentimentales y de habilidad, ¿no? Entonces, pues ahí están estas dos cuestiones, que por ejemplo a mí el arte Ujú. o contemporáneo Conce- sí me gusta, Ajá. pero como dices, ¿no? No es necesaria una habilidad de, Pues sí que de pintar digas. o de esculpir toda la vida, ¿no? Ajá. Y en la artesanía, sí, en la artesanía se tiene que valorar este trabajo físico. Ajá, es que yo creo que aunque hagas, digamos, por ejemplo, a mí me gusta el arte conceptual, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer arte conceptual porque a mí me gusta pues lo que viene manejando esa, ¿no? Esa rama, ¿no? Pero aún así, yo digo que sí necesitas una habilidad, ¿no? Tal vez no manual, no de pintura, ni dibujo, ni nada, pero sí para poder transmitir la idea que quieres, pues, transmitir, ¿no? Y realmente Ah, siento sí. que es muy difícil, ¿no? Porque al menos nosotros que hemos hecho como diseño, a mí el diseño, crear logos, es como, se me hace muy difícil porque es como contener toda una idea en algo muy, muy pequeño, ¿no? Chiquitito. Uh-huh. Ajá, entonces, pues realmente debes de tener una habilidad e imaginación para poder, poder contenerlo en unas solas líneas, ¿no? En unos contornos muy pequeños, ¿no? Y yo siento que Sí. pasa lo mismo con el arte conceptual, digamos, no siento que todo sea malo, ¿no? Que todo sea Ah, feo, ¿no? no, Todo el no. arte conceptual es feo, ¿no? Pero yo considero que también necesitas tener como una habilidad específica para poder decir, yo sé hacer buen arte conceptual, ¿no? Que realmente pueda transmitir lo que, pues mi idea, ¿no? Que al fin yo quiero, bueno, que al fin de cuentas yo quiero llegar como al público, ¿no? Y Sí, es este, esta habilidad un poquito más mental, ujú, generar todo un discurso, tener piezas que a lo mejor no son alusivas a lo que quieres decir, pero aún así lo dices, ¿no? Yo puedo agarrar esta lata, ujú, ponerle ah, y ponerle, bote, síguele, ponerle ¿cómo se llama? Este platito, platito ajá, y generar un discurso tan cañón que mueva masas, que mueva gente y ujú, decir, güey, sí es arte porque me está diciendo algo, porque su discurso sí dice algo. Y ujú, no solamente por no contar con la habilidad técnica que tradicionalmente ya tenemos como este chip ujú, planteado, quiere decir que mi pieza no va a decir algo, no, no digo que ujú, no, no, pero lo que queremos decir es que también se tiene que valorar la habilidad del artesano y ujú. que no solamente lo vemos como habilidad, sino también toda la cantidad de información que contiene una sola pieza. Te estás llevando un pedacito de la identidad de la región Ujú. a tu casa. Y ¿hay que más iba a comentar? De que la artesanía no es como que, pues algo tan simple, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, pues veo esta pieza, pero ahí hay miles de piezas, ¿no? Entonces, pues esta pieza la va a tener otra persona y otra y otra y otra. Y por eso nosotros decimos, pues dámelo lo más barato que se pueda, ¿no? Porque al fin esta pieza no es única, no es Tienes muchas. y tienes muchas, ¿no? Entonces dame una, pero dámela la más barata posible, ¿no? Porque
ese es también como un poquito el error, ¿no? Creer que esas piezas no valen por el precio, ¿no? Porque decimos, pues si esta pieza artística que está en un museo me vale 100,000 pesos, bueno, la valoran en 100,000 pesos, es como de, pues entonces esta pieza va a ser más importante que mi artesanía de 20 pesos, de 30 pesos, ¿no? Ujú. Y realmente no es así, ¿no? Porque pues vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Que en donde el valor es como que está medido como que en valor monetario, ¿no? Como de, pues esto vale más si vale más dinero, ¿no? Y si no vale tanto dinero, entonces no vale, ¿no? Y pues yo creo que realmente no es así, ¿no? O no tiene que ser así con todo, ¿no? Y menos en el arte, que es como que no, ahí no se persigue pues lo monetario, ¿no? No se persigue unas ganancias, ¿no? Lo que se persigue es más es como la expresión de ideas y de pensamientos, ¿no? Y Sí, no tanto qué tanto puede valer tu idea, ¿no? sí, obviamente se puede lucrar con todo, con la Ujú. artesanía y con el arte, pero pues si lo vemos de una manera correcta, Correcto. lo Ujú. primero que tienes que percibir es lo que dice la pieza, Ujú. el valor más sentimental de la obra de cualquier lado, sea artesanía o arte. Pero pues Ujú. sí, como dices, vivimos en una sociedad capitalista que hasta las personas, nos hemos vuelto tan fríos que hasta las personas las valen por dinero, ¿no? O sea, ves a alguien que tiene más bonito, Ujú. cosas así. Entonces, pues hay que quitarnos como este chip de la cabeza en que tenemos que valorar de la misma forma. O sea, no regateen por lo que más quieran, No ¿no? regateen piezas. En cualquier lado, no regateen a los artesanos, no regateen en el mercado, ni a su amigo que apenas está empezando. No, por favor, no lo hagan, no lo hagan, porque tú no sabes el estudio Ujú. y también por parte del artesano. Tú no sabes cuántos años tuvo que crecer en este ambiente y dedicarle Pues un tiempo montón de tiempo. Ajá. a generar estabilidad material, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, por favor, no hagan eso. Ajá, Lo que más porque quieran. es que ese es el problema, porque digamos, al demeritar una pieza en el que digas, esto vale menos, pues obviamente la gente se desmotiva, ¿no? Digamos, por ejemplo, si una familia, su tradición era crear artesanías, pues los hijos ya dicen, pues ¿para qué voy a seguir con esto de las artesanías si no valen, ¿no? Si pues la gente no las paga, lo regatean, mucho trabajo y poca ganancia, entonces ¿para qué continuamos con esto, no? Y también lo mismo pasa a veces con los artistas, ¿no? También haces una pieza que te cuesta un montón de trabajo hacer y dices, pues lo voy a vender y me van a dar un montón de dinero, ¿no? Pero llega el cliente y es como de, ¿cuánto lo menos, no? O ¿por qué tan Ah, caro, no? sí, Entonces ahí es cuando también te desmotivas y dices, pues sabes qué, mejor sí. ya no voy a pintar para vender. Ya nada más voy a pintar porque yo quiero, ¿no? Porque realmente, pues el arte está como muy infravalorado y las artesanías también. Siento que las dos y menos, y más en nuestra sociedad, ¿no? Porque ya en países europeos y eso se le da más valor, ¿no? Eh, Ah, sí. te digo, me recuerda a los países de China y Japón, en donde te decía que ellos no hacen esta distinción de arte y artesanía, ¿no? Porque para ellos, pues todo es artístico, ¿no? En todo le ponen como su mayor esfuerzo y mayor empeño para que realmente sea como una pieza de valor, ¿no? Y no nada más sea como de, pues esto que le puse menos trabajo es artesanía y vale menos, ¿no? Y esto que está más pensado, más Ya intelectualizado, se cortó. lo voy a... No, sí, se ve, yo te sigo viendo. Ya, Ujú. ya listo. Ah, fallas técnicas, ¿no? Ya, eso se cortó. Ajá. Ujú. Pero ¿a qué te estaba diciendo? Que en China y Japón se les da a las dos el mismo valor. Ajá, y el problema de aquí, de nuestro lado, es que siempre queremos hacer como esa distinción, ¿no? Como de esto se categoriza de esta manera, ¿no? Y esta otra cosa se categoriza dentro de este grupo, ¿no? Y ahí es cuando surge un poquito el problema, ¿no? Porque ya es como de problemas de racismo y de clasismo, es como de lo que hacen este tipo de personas vale más y lo que hacen este tipo de personas vale menos, ¿no? Pero pues no debería de ser así, ¿no? No, no, no. Y cuando Ujú. pagas el trabajo que estás consumiendo, porque pues es un bien para ti, ¿no? Y Ujú. ayudas a seguir manteniendo la tradición, a seguir manteniendo este tipo de oficios que nos han dado, yo creo que, identidad cultural a todo el país, esta riqueza. Entonces, pues no lo hagan, ¿no? No por ver a personas que realmente lo necesitan, se quieran aprovechar de ellos, porque aparte de la
Ujú. del material y de la habilidad técnica, tú no sabes todo lo que, la parte de, Trabajo de, de no, pensar. como de discurso, de tradición que le están metiendo, todo este Ujú, esfuerzo, toda esta identidad que vale muchísimo más que mil cosas. ujú. Entonces, pues ayuda a preservar esta parte en cualquier aspecto, sea artístico o artesano, por favor no lo hagan, se ven Ajá. mal. Y pues un poquito a lo que queríamos llegar como en este capítulo es que no tanto marcar esa diferencia, ¿no? Sino que o no decir que el arte vale más o que la artesanía vale menos, sino tal vez como intentar explicar qué se considera arte y qué se considera artesanía. Por ejemplo, decíamos que la artesanía pues son aquellos como, o bueno, yo hago una definición que siento que para mí como que es la más clara, que la artesanía como que trata de prevalecer o de ajá, trata de permanecer como Mantener. mantener la identidad de siglos, ¿no? De 100, 200 años. Y el arte es muy al contrario, de que busca como experimentar nuevas formas, ¿no? A pesar de que ha habido años y años de estudio del arte, pues no como que no se busca hacer lo mismo, ¿no? Sino que se buscan hacer cosas diferentes, ¿no? Y en la artesanía es como mantener esas tradiciones, mantener esa forma de hacerlo para que no muera la cultura, ¿no? Porque pues si no se sigue haciendo, pues igual se muere la cultura, se muere la identidad y luego, pues, ¿qué pasaría con nosotros? Sí, exacto. Por ejemplo, bueno, ya otra cosa en la que me Ujú, gustaría decir es de la parte de artesana, como dices, ¿no? Queremos preservar una identidad. El discurso va más a lo tradicional, a ujú, la parte de la región, etcétera, ¿no? Y el arte es un discurso más como de más crítico, más a la realidad humana. Son ujú, contextos muy distintos que no podemos a lo mejor poner en la balanza porque tienen el mismo peso, si ujú, uno no existe el otro. ujú, Entonces, no, el arte no es artesanía, tiene su propia categoría que es artesanía y que es igualmente válido que ujú. como si fuera arte, como si fuera diseño. Entonces, Ajá, y que debería de valer lo mismo que una pieza artística, ¿no? ajá, solamente pues lamentablemente los contextos en los que se generan las dos partes pues Ujú. son muy distintos y vivimos en un mundo capitalista y racista y clasista en el que no nos permite verlo de esta manera. Pero pues en conclusión, no, la artesanía no es arte Ujú. y el arte no es artesanía, es completamente distinto, igual de válido. ¿Quién sabe? Yo siento que piezas artesanales pueden ser arte, ¿no? Y piezas artísticas pueden ser artesanía, porque, por ejemplo, lo que te decía, eh, una persona que, por ejemplo, no trabaje tanto una pieza artística, podría ser artesanía, porque, digamos, no le estás dando como esa, bueno, digamos, yo hago una pieza, ¿no? Y esta pieza no transmite nada, ¿no? Y dices, pues esto, ¿sabes qué? A mí no me provocó nada, no lo sentí como algo único, lo sentí como una copia de tal cosa. Entonces para mí yo creo que esto es una artesanía, porque realmente no está siendo único, que es lo que busca el arte, ¿no? Como que ser único, y la artesanía es como de esta pieza repetitiva, ¿no? Pero no por ello, como Ujú, decimos, es menos, ¿no? Sino que ujú. simplemente yo creo que entraría en esa categoría de ser como de una pieza artesanal, ¿no? Y a veces las piezas artesanales pueden ser arte también, porque contienen este discurso, este bagaje cultural, que Diseño. ajá, que muchas veces no es valorado, y ya nomás porque lo repites muchas veces dices, esto no No vale, vale. no vale, ¿no? Pero a veces una pieza de artesanía puede valer más que una pieza artística. Es que a lo que yo voy, por ejemplo, la Ujú, artesanía tiene un cachito de arte porque hasta lo mismo tiene la palabra. O sea, no ujú. es a lo mejor Arte. 100%, el arte es una cosa que rellena otro rumbo, Ujú, pero la artesanía a lo mejor contiene estas dos partes que lo que quieres es estética y discurso, y lo ujú, contiene, pero hacia otro camino. ujú, Entonces, siento que sí van por, es como una subrama, ujú. lo quiero plantear así. Sí tiene las características, pero un poquito, es lo mismo, pero no es igual. Ajá, debería ser como una subrama, ¿no? Como, digamos, como el impresionismo, como el cubismo, como el arte conceptual, todo eso, la artesanía debería ser considerada una rama más del arte, ¿no? Tal vez. Sí, y yo creo que sí, fíjate. Ujú, O no sé, porque por ejemplo, vámonos a los aztecas ujú, y las piezas, las vasijas y
las esculturas y algo así, no sé, yo no he visto que las consideren arte, yo he visto que las consideran, pues sí, solamente piezas prehispánicas. Piezas, ajá. Yo creo que sí es arte, porque tienen un peso discursivo y es estético, pero pues por una u otra cosa a lo mejor no lo consideran así, como que el mundo está tan en el eurocentrismo Ajá, ese y es el ya no lo problema. vemos de este lado, pero yo siento que sí, sí es, pero no es, Sí, o sea, sí es, pero distinto. exactamente es lo que decíamos al principio, que como estamos en esta carrera de humanidades, pues todo es muy subjetivo aquí, no es como que puedas decir el arte es esto y se acabó, ¿no? Y las artesanías son esto, ¿no? Sino que realmente es muy subjetivo, ¿no? Tal vez para alguien que esté escuchando es como de, no, yo para mí la artesanía nunca va a ser arte, o para otros es como de, el, el arte siempre, algunas piezas son artesanías, entonces, pues las opiniones son muy distintas, ¿no? Por eso te decía que es como un Sí. poquito polémico, ¿no? Yo tenía un maestro ¿cómo se llama? De antropología en la prepa que decía Ujú, que las carreras sociales eran más distintas que las de ciencias, ¿no? Porque, por ujú, ejemplo, oye, no, pues, no sé, ¿no? Pues, como los médicos, pero, por ejemplo, en la medicina, bueno, en las partes como más, pues sí, en la área uno 2 y y tres. son tienes que llegar del punto uno Ujú. al punto 2 sea como sea. Tienes que usar un método, pero siempre tiene que ser exacto. Las Ah, ciencias sí. exactas tienes que llegar a un punto específico. Ujú, Y en las humanidades, como el humano es una cosa tan compleja y la mente está medio extraña, ajá. como que no hay un punto al que llegar. Hay como 400 puntos a los que puedes llegar y todos están bien. Y puedes Ujú. llegar así en caminos distintos. Entonces es por eso que a lo mejor no voy a decir que es un poquito más complicado, pero Ujú. sí es raro. Pues es que en sí es más subjetivo, ¿no? Porque yo puedo crear mi propio camino, mi propia definición de arte y tal vez las personas no lo van a entender y es como de, ah, pues para mí eso no es arte, ¿no? Y otras personas como de, ah, ya te entiendo, sé que lo que estás creando, pero pues sí es que es muy complicado el establecer esa definición, ¿no? Más en humanidades. Sí, ustedes pónganos en los comentarios, ¿creen que la artesanía es arte? ¿Creen que Ujú, o qué el vale, arte es artesanía? o ¿Creen para que las ustedes, humanidades? ajá, o para ustedes qué vale más, ¿no? Tal vez, como de qué es más importante, si las artesanías o el arte, ¿no? Porque es lo que te decía que a mí me choca mucho, tal vez, el arte, pues, más nuevo, ¿no? Que a veces tú ves algunas piezas y dices, ¿realmente eso es arte? ¿Eso, para eso estudias o para eso, tantos años de carrera? Y yo digo, ah, pues, yo sé que tal vez no tiene que ser con todas las piezas, ¿no? Pero a mí me sigue chocando, ¿eh? Aunque sigo estudiando y sé que para muchas personas pues no es así, ¿no? Porque pues tienes que estudiar y tienes que crear nuevas formas, ¿no? Pero aún así yo digo, ay, como que, pues, ¿tanto estudiaste para esto? Como que no, no me cuadra ahí. Sí, es Ajá. una cosa subjetiva, ¿no? Ajá. A lo mejor dentro de 2, 10 años ya empiezas a decir Ujú. como de, como que sí me gusta, Ajá, ¿no? como, O sigues en la misma idea de, ajá. no. Ajá, y por eso a veces yo digo, no, pues valen más las piezas de artesanos porque ellos le ponen más esmero, más trabajo, ¿no? Y no necesariamente tienen que meterse a una carrera de 5 años, ¿no? Y tener un título universitario que los respalde, ¿no? Sino que, pues ahora sí que su trabajo habla por sí mismo, ¿no? Sí, yo siento que es como piezas que sí valen más, piezas que sí valen menos, pero en general, si lo redondeamos todo, es Ujú. igual, tiene que tener el mismo valor, pero pues Pues no ya, lo es así, yo no lo puedo arreglar, no lo puedo ajá, arreglar, no, pues nadie. Pues la misma sociedad y el tiempo lo irá regalando. pues, o Esperemos, ¿no? O desarreglando ajá, más. ajá, pues, ya después, pero pues el consejo es que no Pues que valoren la artesanía, ¿no? valoren todo, 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 también Ujú. el arte, la artesanía, y no traten de, en vez de criticar y minimizar, traten de comprender y Mm, analizar. eso es lo que igual estaba viendo que antes de, por ejemplo, criticar una pieza de artesanía o de artística, pues tratar un poquito de entender, ¿no? Qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y si no te gusta realmente, ya te explicaron por qué surge esto y realmente no te gusta, es como, ah, pues ahí sí ya puedes criticar, ¿no? Pero si tú llegas y es como de, ah, pues lo vengo a criticar porque sí, y sin saber nada, pues ahí sí, ese es el error, ¿no? El error eres tú. Si a primera Ujú, instancia luego te vas a atacar, ahí el error eres tú y habla mal de ti. ujú, Sin embargo, cuando te sumerges en la información de cualquier pieza o cualquier tema, ya puedes decir, como que sí, o estoy en un ujú, punto medio, o la neta sigue sin gustarme, pero ya tienes ujú. una base en la cual sustentarte y no simplemente decir, no, bueno. Ajá, tienes que fundamentarlo. Uh -huh.
fundamental la respuesta. Y pues yo creo que eso es todo, ¿no? Todos los puntos que queríamos comentar. Sí, yo creo que sí. Ustedes díganos en los comentarios qué les Ujú. parece, ustedes qué consideran, si es lo mismo, no vale más, Ujú. no vale menos. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué les gusta más? ¿Si les gusta más el arte o les gustan más las artesanías? Alguna experiencia que hayan tenido en una compra Ujú, de artesanía o de arte. ujú. Y este Entonces, sería pues el cada quien. capítulo de hoy. Ajá, el ¿Qué te capítulo de parece? hoy. A Me pareció distancia. también. Recuerden darnos like, suscribirse nos Compartirlo. ayuda mucho. Compartir nos ayuda el doble. Ujú. Y pueden sugerirnos temas también, por si les interesa alguno, ¿no? Ya no estamos quedando sin ideas. Nada, no es cierto. No, hay buenas ideas. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, así como te encuentran, Mau. Yo estoy como Habilistars Yo tengo en dos Instagram. Ujú. perfiles de Instagram. El personal es una morra muy triste, donde subo mis dibujos feos, es en visualizar. Tus artesanías. Como, Y mis artesanías. como en el primer semestre, ¿no? Que nos decía como de, "Ay, no hagas manualidades, ponte a hacer arte." Y duele, Y duele duele, mucho, pero pero no se muy felices. no se eviten. Ya Ajá. luego, pues no, tampoco les prometo que van a ser artistas, pero pues de que mejor, mejoran. Mejor, mejor. Ojalá sí. Ajá, y pues yo creo que eso es todo, ¿no? Nos Muchísimas gracias por vemos. escucharnos, los de Spotify y los de YouTube. Ajá, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Ujú, bye. Adiós. Adiós.